Hola, nuevamente nos encontramos con estos videos. Hoy vamos a aprender sobre traslado de pinza. Este es el corpiño que vimos en videos anteriores, el corpiño base delantero con la pinza. Recuerden que la pinza debe cerrarse, ¿sí? Para poder trazar el hombro. Tenemos el corpiño bien trazado y acá el punto que tenemos que tener en cuenta para hacer cualquier traslado de pinza es el centro de busto, que es este, ¿sí? Es decir, el punto 14. El centro de busto es la unión de dos medidas. Por un lado, el centro de busto está formado por la unión de dos medidas, les dije recién. Una es la altura de busto y por otro lado, la separación de busto. Este punto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer cualquier traslado de pinza, como ya les dije. Siempre lo vamos a trazar iniciando el traslado de pinza en el centro de busto y el traslado que vayamos a hacer tiene que salir del molde en cualquier dirección. Es decir, yo puedo hacer que el traslado de pinza vaya hacia la sisa, hacia el costado, hacia en diagonal hacia abajo, hacia el mismo entalle, puede ir hacia el hombro, hacia el cuello, o por ejemplo puede ir hacia el centro del corpiño en el caso de que yo vaya a hacer una abertura acá, como en el caso de una camisa, digamos, que no va a estar cortado sobre el margen doblado de la tela. Entonces, como regla general, y esto es muy importante a la hora de hacer traslado de pinza, tienen que saber que va a iniciar en el centro de busto y tiene que salir del molde, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para poder trazar y entender de qué se trata el traslado de pinza. Y como les dije recién, debe salir del molde. ¿Por qué debe salir del molde? Para que se pueda abrir. Ven, acá nosotros vamos a tener una abertura en esta pinza, que es lo que permite que cuando yo la cierre la pinza, el molde deje de ser plano y pase a ser tridimensional. Entonces, sí o sí, para poder abrirse, tiene que salir del molde. ¿Estamos? Esto es lo más importante a tener en cuenta a la hora de hacer un traslado de pinza. Ahora yo les voy a enseñar algunos ejemplos de traslado de pinza clásicos para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de prenda. Acá tenemos dos ejemplos. En este caso tenemos la pinza horizontal, que es la pinza más utilizada. Es más, mucha moldería base tiene este tipo de pinza. Esta imagen que vemos acá es cómo quedaría el corpiño una vez cosida tanto con la pinza como con el entalle ya cerrado, ¿sí? Y por otro lado tenemos este tipo de pinza que se llama pinza Dior, que es una pinza también muy utilizada, pero que en este caso lo que se hace es aprovechar el traslado de pinza para hacer un recorte. Es decir, que el traslado se hace de tal manera que pase por el centro de busto, que lo vamos a tener como por acá, y además que pase por el entalle. Entonces el molde se va a separar en dos. Vamos a empezar con este molde. Vamos a tomar siempre a partir desde un molde base, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es simplemente trazar una línea en el lugar donde nosotros querramos hacer el traslado. En este caso, como es una pinza horizontal, yo voy a trazar una línea horizontal, ¿sí? O sea, tiene que ser paralela a la línea de la cintura, que salga desde el centro de busto. Voy a aprovechar que uso una escuadra y el centro delantera para trazar la línea horizontal perfecta. ¿Ven? Solamente tracé una línea horizontal. Y lo que vamos a hacer ahora para que se pueda llevar a cabo el traslado es tomar una tijera y cortar el molde por la línea que acabo de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este traslado de pinza, vamos a cerrar el molde, vamos a cerrar la pinza original
y sola se va a abrir en el traslado que yo hice. Esto sucede porque yo hice el corte, ¿sí?, en la línea que tracé y llega al centro de busto. Si yo no hago llegar la línea al centro de busto, no puedo cerrar la pinza de hombro, que es la pinza inicial, y hacer el traslado de busto. Esto por eso les digo que es fundamental que el traslado se nazca en el centro de busto, ¿sí?, y salga del molde. Entonces se movió de lugar. Ahora continuemos con la pinza Dior. En este caso, la pinza Dior, vamos a tomar otro molde base. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ubicar este punto. Mira, acabo de tomar el molde anterior. ¿Se acuerdan el molde base? El punto 16, que es el lugar donde nosotros salíamos de acuerdo al tamaño de la pinza. Vendría a ser como por aquí, ¿sí? Entonces yo voy a tomar de referencia ese punto y lo voy a unir con una línea curva siempre al centro de busto. Ahí, ¿sí? Traten en lo posible de que esta curva no sea ni demasiado curva ni demasiado recta, ¿sí? Y luego, ¿qué va a pasar? Con esta línea la vamos a continuar hasta que llegue a la terminación de la pinza, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a poder cerrar la pinza y separar el molde en dos. Tomo la tijera, corto. Es muy probable que acá el molde se le separe. Ahí está. ¿Ven? Me quedó separado en dos. Vamos a cerrar la pinza original, la pinza inicial, y me va a quedar el molde dividido en dos. Es decir, que acá vamos a tener margen de costura y el corpiño base va a estar dividido en dos piezas. Por eso es que se llama recorte. Acá tenemos otras dos opciones de traslado de pinza. Esta tenemos una pinza diagonal, es decir, que en realidad yo hice pinza diagonal y la llevé hacia el escote, pero en realidad puede ser pinza diagonal hacia cualquier lado, siempre y cuando, como dijimos de un principio, nazca en el centro de busto y salga del molde, ¿sí? Y en este caso tenemos vertical hacia abajo, que en este caso lo que pasa es que la pinza se une, el traslado de pinza se une con el entalle que tenemos en la cintura. Entonces, solamente se van a ver dos líneas de costura una vez que esté terminada. Vamos a tomar un molde base para hacer la pinza diagonal y lo mismo que hicimos en otras pinzas. Vamos a tomar el centro de busto, ¿sí? Siempre iniciamos en el centro de busto y vamos a hacer una línea diagonal que vaya hacia el escote. La ubicación en la que yo ponga la línea no importa, eso es decisión de cada uno de ustedes, no pasa nada. Ven que yo no estoy tomando ninguna medida de referencia. Lo mismo que hicimos antes, vamos a cortar por la línea. Ahí. ¿Sí? Y vamos a trasladar la pinza. Vamos a cerrar la pinza de hombro y la vamos a abrir en el escote. ¿Sí? Entonces, en este caso, se va a hacer la abertura en el cuello. Ahí vamos a tener el hombro bien marcado, la línea de la pinza original y el nuevo traslado. Vamos con este otro molde, ¿sí? Vamos a tomar otro molde base. Vamos a tomar otro molde base para hacer este. Y en este caso, lo que vamos a hacer simplemente es extender desde la terminación del entalle de la cintura hasta el centro de busto. El centro de busto, recuerden, lo tenemos aquí. Entonces solamente tendríamos que cortar ese poquito de pinza, que lo vamos a acercar, ¿sí? ¿Ven? Solamente vamos a tener que cortar un poquitito, que serían los 3 centímetros que hay entre el centro de busto y el entalle.
Cortamos. Entonces, una vez que cortamos, vamos a cerrar la pinza de hombro y se va a abrir aún más el entalle que hicimos en la cintura. Entonces, así nos quedan estas 4 variaciones que hicimos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las pinzas no necesariamente tienen que estar hechas por líneas rectas. Como vimos en la pinza Dior, fíjense que la pinza en este caso queda escondida en una línea curva, ¿sí? Las pinzas pueden ser trazadas en líneas curvas y hasta pueden ser asimétricas. Es decir, que una pinza de un lado no va a ser igual a la otra. Ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo de cómo quedaría una pinza cortada en una línea curva. O sea, es decir, que yo aprovecho, pienso en un diseño que yo quiera hacer para una prenda en donde la pinza esté oculta en una línea curva. Acá tenemos, por ejemplo, cómo haríamos, o un ejemplo, valga la redundancia, de cómo haríamos unas pinzas curvas. Yo tracé este diseño, pero puede ser como les guste, ¿sí? Como les vuelvo a repetir desde un principio, ustedes lo único que tienen que tener en cuenta es que tiene que iniciar en el centro de busto y tienen que salir del hombro, del molde. Entonces, yo voy a hacer una línea curva que nazca desde el centro de busto, como ya dije, y que vaya justo al hombro. Y la línea, fíjense que la voy a hacer como quiera. No necesariamente tiene que ser hecha con una regla ni nada. La vamos a cortar. Hasta que llegue al centro de busto. Y cuando estemos acá, vamos a cerrar la pinza de hombro. Entonces, fíjense, ahí quedó trasladada nuestra pinza en una línea curva. Lo voy a pegar para que se note mejor. Ahí. Siempre cuando peguen tengan cuidado de que no vuelen los pedacitos de molde. Ustedes cuando lo hagan en tamaño real, por ejemplo, lo único que tienen que hacer es pegar con cinta de papel. Y ahí quedó oculta la pinza de hombro en una línea curva.